como tormenta en categoría 3 con vientos de 125 millas por hora y una enorme marejada ciclónica, destruyendo viviendas e inundando comunidades costeras. Al menos una muerte como consecuencia de un accidente de tráfico se atribuyó a las condiciones meteorológicas según las autoridades. Hubo muchas consecuencias también de pérdidas de propiedad, pero gracias a Dios y a los recursos se ha podido recuperar esa parte donde el huracán Idalia llegó azotando al oeste de la Florida. Luego ya entrando un poquito más en octubre, la Cámara destituyó, recuerden que en enero empezamos con esta noticia donde el Kevin McCarthy logró convertirse en presidente de la Cámara después de 4 días de votación. ¿Qué pasó? Que el 3 de octubre la Cámara destituye a McCarthy por primera vez en la historia de los Estados Unidos. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, fue expulsado de cargo en un dramático enfrentamiento, el primero en la historia en los Estados Unidos, forzado por un contingente de conservadores de extrema derecha en su propio partido y sumiendo en el caos a la Cámara y a su liderazgo republicano. Antes del fin de año, tras el fracaso de otros republicanos en su intento de hacerse con el mazo, como lo dijeron, el representante de extrema derecha, Mike Johnson, de Louisiana, se hizo con la presidencia y McCarthy anunció que no tenía intención de presentarse a la reelección del Congreso. Esto fue muy sonado, Giovanni, porque en tanto tiempo no se había visto un enfrentamiento tan fuerte, sobre todo en este tema de lo que fue la Cámara, el Partido Republicano, el Partido Demócrata y que el mismo partido pues se opusiera a todo ese tipo de proceso. Luego el 7 de octubre, la noticia que no quisiéramos nunca haber escuchado fue que Hamás ataca por sorpresa a Israel y mata a miles de personas en el 50 aniversario de la guerra de 1973. Israel se vio sumido en el caos después de que el grupo terrorista militar palestino Hamas lanzara un mortífero ataque por tierra, mar y aire dentro del país con combatientes que se infiltraron en la frontera sur y dispararon una descarga masiva de cohetes desde la franja de Gaza, matando a cientos de personas, tomando como rehenes a otros cientos y preparando el terreno para una guerra que duraría hasta entrando el nuevo año. Esto es lo que hemos visto desde octubre de este año presente, del 2023, que en 2 días puede acabar, que acaba precisamente en 2 días y que han muerto ya más de 20.000 personas. Entrando pues al mes de noviembre, Estados Unidos, China y México se unen ante la crisis del fentanilo. Esto fue un problema que se venía a venir. En el 2023 quedó confirmado que Estados Unidos padece una epidemia por el uso de opiáceos en que está siendo jalonada por el fentanilo, una mortal droga que se produce en China y México. Se trata de la peor crisis en la historia del consumo de drogas en los Estados Unidos. En el año 2022 murieron 110.000 personas por sobredosis. Aunque no hay datos oficiales, los preliminares indican que en el 2023 ya han fallecido más de 150.000 personas por el fentanilo. A diferencia de otras epidemias del pasado, cuyo impacto se sintió mucho más en la población de adictos, el fentanilo está golpeando todos los estratos de la sociedad, pues suele ser combinada con otras sustancias sin conocimiento del consumidor y de allí su apodo del asesino silencioso. Luego ya yéndonos a noviembre, algo que comentamos hace unos días fue que Javier Milei gana la presidencia de Argentina. El economista de ultraderecha Javier Milei ganó el domingo 19 de noviembre las elecciones presidenciales de Argentina, un triunfo contundente que abrió la incertidumbre en este país sumido en su peor crisis económica en 20 años. El libertario Milei obtuvo 55% de los votos frente al 44% del ministro de Economía, el peronista de centro Sergio Massa. Eso fue una gran victoria y definitivamente se vivió la democracia y practicó el sentir de un cambio en lo que refiere a Argentina. El 20 de diciembre, ya yéndonos un poquito más para diciembre, el expresidente de Ecuador, Jorge Glass,
solicitó asilo en la Embajada de México. El expresidente de Ecuador, que recuerden que estuvo entre 2013 y 2018, se encontró en calidad de huésped en la Embajada de México en Quito y solicitó el pasado 20 de diciembre un asilo diplomático a el país, pues alegando de que se sentía perseguido político y que había sufrido una arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional por parte de la Fiscalía. Esto es como un resumen de lo que se vivió a nivel mundial, porque localmente se vivieron otros escenarios, pero yéndonos a nivel mundial, eso fue lo que pudimos vivir, Giovanni, en el 2023. Algo también que queremos comentar, que además de lo de la crisis del fentanilo, se declaró a nivel mundial en el mes de noviembre una crisis de salud mental en todos los estratos de la sociedad. Ya antes se veía que no, que era la crisis de salud mental, se veía en un estrato bajo por el tema económico, por el tema socioeconómico. Se declaró y se confirmó que esto absolutamente no es certero y que puede afectar y está afectando a cualquier estrato de la sociedad e incluso a cualquier edad, Giovanni. Wendy, volviendo a la parte, por ejemplo, y tomando la parte de Argentina, ¿no? Argentina, y por eso son las crisis que pasan en los países. Argentina era un país muy próspero. Yo recuerdo en los años 95, 94, los argentinos venían a los Estados Unidos y no necesitaban visa. O sea, entraban como los españoles, Correcto, como los europeos. ¿Por qué? Porque era un país demasiadamente estable. ¿Qué sucede? Que a medida que pasa la parte de que se convierte en partidista, se olvida la sociedad. correcto. Y se convierte en quién va a vivir mejor de los que son republicanos, perdón, de los que son de liberal y los que son conservadores. Y ahí ha venido una crisis tan grande de Argentina, que ahora un país tan próspero, un país que produce tanta carne, los churrascos, las mejores carnes supuestamente vienen del ganado de lo que es Argentina, ellos pasan trabajo para poder comer. Entonces, aparentemente, la izquierda de los argentinos la iba hundiendo más y cayendo en una crisis tan grande a los que son los seres de a pie, el grupo de a pie, correcto, el que no tiene. Y entonces te das cuenta que dicen que para poder volver a la normalidad tenía que haber un cambio. Y aparentemente en la primera vuelta, y eso es muy peligroso, yo siempre lo he dicho en la parte de dependiendo del tipo de política que haya, si es política local, donde no hay partidismo, no quiere decir, y yo te lo dije, creo que lo dije aquí en la emisora, cuando estábamos en campaña del alcalde del condado de Miami-Dade, donde no era partidista, y estaba el señor Alex Penelas, que supuestamente para mí era la persona, y eso me faltaba un poco más de conocimiento en ese momento de la trayectoria del señor Alex Penelas. Estaba la señora Daniela Levin Cava. Correcto. Y estaba el republicano Esteban Bobo. Y cuando, para mí la sorpresa grande es que en vez de quedar el señor Penelas, queda la señora Daniela Levin Cava y el señor con 128,000 o 127,000 votos, la señora Cava. El señor republicano Esteban Bobo quedaba con 124, 125 y el señor Alex Penelas con 103 o 103,000 votos. Te das cuenta que en ese momento tú dices, bueno, los votos de Alex Penelas, ¿quién se los va a ganar? Claro. Ahí no hay participación, ahí no es que yo por ser amigo de Alex Penelas ahora voy a votar por Daniela Levin Cava o ahora yo voy a votar por señor Esteban Bobo porque me lo dice Alex Penelas. No, están equivocados. Correcto. Ahí no se puede transferir el voto. Pero ¿qué sucede a nivel de elecciones de partido?
cuando suceden elecciones de partido, y eso pasa en los países latinos. ¿Qué pasó? Que el señor de la izquierda ganó un porcentaje mucho más alto Correcto. que el de la derecha, que estaba dividido. Había uno de izquierda que llegó con 36%, estaba el señor Milei y la señora que quedó en tercer lugar. ¿Qué pasa? Ahí sí se puede unir el voto, porque estamos hablando de cuestiones de partido. Yo soy demócrata, aunque no me guste el señor Biden, pero yo no tengo ninguna otra opción. Yo tengo que votar por Biden. ¿Por qué? Porque detrás de Biden está la cuadrilla de gente que van a trabajar correctamente por los beneficios del país. Como persona adulta, no me gusta que esté a cargo Biden, pero yo no voy a cambiar mi voto y voy a votar por el republicano Donald Trump cuando sé que tiene 96 cargos en contra de él, y voy a tratar de destruir más a mi querida nación. Correcto. Entonces, ahí sí hay un voto donde se puede transferir a la manera. Pero en el caso de Argentina, lo que sucedió fue que no hubo necesidad de hacer, yo paso mi voto, le pasaron el voto a Milei, y en la segunda vuelta queda Milei en primer lugar con el 50 y pico, y el señor de izquierda queda en segundo lugar. Después de los comerciales te voy a decir, Giovanni, qué pasó, porque hay otro estado donde veta al expresidente Donald Trump de la boleta para las primarias. Lo mejor en imprenta en Miami. Llámanos al 305-716-9776 YBC Printing. Te imprimimos letreros, tarjetas, flyers, todo para que tu negocio llegue a otro